Si quieres, vayan iniciando, ya me meto, que hasta ahora me está cargando esto. Listo, entonces vamos a iniciar. Creo que ya les debe aparecer la opción de respuesta, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Listo, listo. ¿Ya todos contestaron? sí, si quieres puedes ir siguiendo. Sí, ya. Bueno, entonces, en relación con la pregunta realizada, vamos a comenzar recordando un poco acerca del agua corporal total y su distribución, pues claramente principalmente en los niños. Entonces, recordemos que el agua corporal total varía con la edad, a su vez depende del género, el peso y pues la constitución. Entonces, inicia ocupando un 95% del peso inútero, un 80% en los recién nacidos pretérmino, en los recién nacidos a término es aproximadamente un 70 al 75%, ya en los niños pequeños del 65 al 70% y después de la pubertad ocupa un 60% del peso corporal total. Entonces, recordemos acá cómo se puede observar en la gráfica que el agua corporal total se divide en dos compartimentos principales. El líquido extracelular, si quieres darle siguiente, el líquido extracelular que ocupa un tercio del agua corporal total y el líquido intracelular que ocupa 2/3 del agua corporal total y pues como ya sabemos estos están separados por la membrana celular. Inicialmente, el líquido extracelular del recién nacido es aproximadamente del 40 al 50% de su peso corporal, pero este va a disminuir las primeras 6 a 8 semanas de vida. Esto va a continuar así de manera lenta para alcanzar la madurez química que en términos ya de los compartimentos va a ser del 20% el líquido extracelular y 40% el intracelular aproximadamente a los 3 años de edad. No olvidemos que el líquido extracelular a su vez se divide en plasmático con un 6% e intersticial con un 14%. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, sabemos que las membranas celulares son libremente permeables al agua, pero no van a ser permeables a los electrolitos. Por lo tanto, estas van a ayudar a mantener esta diferencia en la composición de los solutos dentro de los dos compartimentos. Entonces, acá en la tabla podemos evidenciar aproximadamente la composición de los electrolitos en cada uno de los compartimentos celulares, estando principalmente el sodio en el espacio extracelular y el potasio en el espacio intracelular. También el cloro y el bicarbonato se encuentran en mayor medida en el líquido extracelular. Siguiente, por favor. Hablando un poco, acerca del concepto del movimiento de líquidos, recordemos que existen las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, donde las primeras, es decir, las isotónicas, pues son soluciones que van a estar separadas por una membrana semipermeable, pero van a tener la misma concentración de soluto que la otra. Por esta razón, pues va a ser una solución balanceada. La hipotónica va a tener una concentración de solutos menor que la solución en comparación y pues el resultado va a ser la salida de líquidos de la solución hipotónica hacia la otra solución. Y finalmente la hipertónica pues va a tener una mayor concentración de solutos que la otra y esta va a recibir los líquidos de la solución en comparación. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo claro esto, vamos a hablar acerca de las soluciones intravenosas que se van a usar en el momento de la reposición de líquidos. Entonces, estas se dividen principalmente en cristaloides y coloides. Los cristaloides, pueden ser isotónicos como la solución salina al 0.9% y el lactato de Ringer, pueden ser hipotónicas como la dextrosa y la solución salina al 0.45% o hipertónicas como la solución salina al 3%. Por otro lado están los coloides que, si recordamos, están constituidos por partículas de alto peso molecular que pues no van a poder atravesar las membranas celulares, entonces estas se van a distribuir en el espacio intravascular y van a permanecer allí por largos periodos de tiempo. Estas pueden ser isoncóticas como la albúmina al 5%,
o hiperoncóticas como la albúmina al 20%. Dentro de estas también encontramos el plasma y los dextranes. Entonces acá en esta tabla también podemos evidenciar más o menos cómo es la distribución de los electrolitos y pues incluyendo la glucosa dentro de cada una de las diferentes soluciones, siendo el lactato de Ringer el que tiene la osmolaridad más parecida a la osmolaridad del plasma. Siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar con la regulación del balance hídrico, vamos a ver la siguiente pregunta en el Menti. Entonces los invito a que vuelvan al Menti. Ya le sale la respuesta, ¿sí? Bueno, la pregunta era, escoja la opción correcta con respecto a la regulación del balance hídrico. Entonces ya vamos a ver. Para el balance hídrico vamos a tener primero el factor neurohormonal. Aquí el protagonista es el riñón. Recordemos que sus funciones principales pues van a ser regular la composición del líquido extracelular, eliminar las toxinas del metabolismo y secretar hormonas como la renina. En pediatría debemos tener en cuenta que los lactantes excretan orina con mayor volumen que los adultos por su alto consumo metabólico. Y bueno, la unidad funcional de la nefrona, ellos van a tener una insuficiencia renal benigna transitoria. ¿Por qué? Porque tienen, primero, menor número de nefronas por cada riñón. Segundo, ellos, su tasa de filtración glomerular va a ser menor, es aproximadamente el 25% de la de un adulto y a los 2 años ya es como la de un adulto normal. Y en cuanto a la capacidad para concentrar orina, es menor porque el asa de Henle en ellos es más corta, por lo tanto no hay una buena reabsorción de sodio y además de esto hay menor expresión y desarrollo de los receptores sodio potasio ATPasa y menor respuesta a la hormona antidiurética. Eso que va a generar que ellos tengan una mayor diuresis con una menor excreción de sodio. Y en cuanto al factor neuroendocrino, que era la pregunta que había en el Menti, primero tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces recordemos que aquí está pues la arteriola aferente, aquí la arteriola eferente y pues las células yuxtaglomerulares. Entonces, cuando el riñón está sintiendo que hay una menor tasa de filtración, por medio de las células yuxtaglomerulares, va a liberar la renina. Esta hormona va a ir al hígado y va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja hasta el pulmón para convertirse en angiotensina 2 y pues este va a ser el vasoconstrictor potente. Este va a aumentar la reabsorción de sodio, de agua, va a aumentar la presión arterial. Además de esto va a ir hasta la glándula suprarrenal para que se libere la aldosterona y pues también se aumente la reabsorción de sodio y de agua y así se aumente la presión arterial. Por otro lado tenemos la hormona antidiurética que funciona como una represa. Cuando está lleno de líquido, lo que va a hacer es generar la diuresis para sacar el agua, pero cuando tiene un bajo volumen sanguíneo, pues va a retener agua y como lo vemos en la imagen. Y por último tenemos el péptido natriurético auricular que va a hacer lo contrario a estas dos. Este va a disminuir la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que la resistencia vascular pulmonar se disminuye, eso hace que aumente el flujo hacia la aurícula izquierda. Esa distensión auricular va a activar el péptido natriurético atrial, lo que va a generar finalmente que se contraiga el líquido extracelular y pues se dé la diuresis. Ya entrando en el balance de líquidos, pues es importante saber que toda la economía corporal va a participar en este balance de líquidos, pero principalmente va a estar involucrada la piel, el pulmón y los riñones. Recordemos que en condiciones normales el nivel de agua corporal total pues se va a mantener por el equilibrio entre la ingesta y la pérdida o excreción de diferentes componentes. Entonces, estos mecanismos de entrada y de salida de los líquidos lo que hacen es tratar de conservar la exacta proporción que debe haber entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Se menciona que uno de los
principios fundamentales del manejo de líquidos es que las ganancias deben ser igual a las pérdidas en cualquier situación. Entonces, pues vamos a tener 3 fuentes de ingresos principales, donde la primera va a ser la dieta, que es la fuente externa de ingresos de agua, electrolitos, calorías y proteínas. En segundo lugar, tenemos el agua preformada, que esta va a ser agua que se encuentra en el espacio intracelular y va a ser liberada al espacio extracelular durante los estados hipermetabólicos. Y finalmente está el agua de oxigenación, que es un producto del metabolismo de todos los carbohidratos y grasas. Hablando acerca de las pérdidas, pues en primer lugar tenemos las pérdidas sensibles, que son las que van a estar percibidas por los sentidos y, muy importante, que pueden medirse. Estas se van a dar principalmente por la vía renal y el sistema gastrointestinal. Entonces, estas pérdidas sensibles van a representar aproximadamente un 55 mililitros por cada 100 kilocalorías del gasto energético. Siguiente, por favor. Bueno, y las siguientes son las pérdidas insensibles, aquellas que no podemos ver. Entonces, ellas, en cuanto a las pérdidas respiratorias, representan 1/3 de las pérdidas insensibles. Estas se dan por el calentamiento y la humidificación del aire inspirado, dependen de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y de la humidificación del aire. Mientras que las pérdidas cutáneas representan 2/3 de las pérdidas insensibles, se dan por la evaporación pasiva y continua. Y aquí, para pediatría, debemos tener en cuenta que los bebés y los niños tienen una mayor superficie corporal, por lo tanto tienen un mayor gasto calórico. Aparte, la piel del recién nacido es muy inmadura, porque no tienen un buen desarrollo del estrato córneo. Eso hace que ellos sean más permeables a las pérdidas transepidérmicas. Por lo tanto, un recién nacido pretérmino va a tener pérdidas epidérmicas 15 veces más que un recién nacido a término. Aquí les traemos las tablitas para calcular las pérdidas insensibles. Básicamente, en un recién nacido pretérmino van a perder aproximadamente 60 cc por kilogramo día y un recién nacido a término va a perder 20 cc kilogramo día. Los niños ya depende del peso. Si pesan menos de 10 kilogramos pierden aproximadamente 35 cc por kilogramo día, y si pesan más de 10 kilogramos pues van a perder 300 a 400 cc por metro cuadrado día. Los invitamos a que vuelvan a Menti para la siguiente pregunta. ¿Qué factores aumentan las pérdidas insensibles? Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. Ahí pueden escoger 2 de las opciones. Bueno, los factores que aumentan las pérdidas insensibles, primero, la frecuencia respiratoria, que el bebé o el niño esté en una taquipnea. Las lesiones en la piel también son muy importantes. Actividad motora, que el niño esté llorando, el llanto, y la temperatura corporal y ambiental. Si está con fiebre, pues va a tener mayores pérdidas insensibles. Y como tips tenemos que, para disminuir estas pérdidas insensibles, debemos usar incubadoras de doble pared, mantener la humedad en un 80% en la primera semana y disminuir las abrasiones de la piel con protectores de la piel o micropore. Bueno, lo siguiente que debemos tener en cuenta para reponer los líquidos en pediatría es evaluar el grado de deshidratación. Entonces vamos a ir de arriba hacia abajo. Primero vamos a ver el estado general del niño. Entonces, si está alerta, inconsciente, está letárgico. Muchas veces es difícil saber en qué estado de conciencia está, sobre todo los bebés, los neonatos. Por ello, preguntarle a la madre puede ser una fuente confiable de información. Lo siguiente que vamos a ver es su fontanela. Entonces, la fontanela anterior, si está deprimida, así como vemos en esta imagen, eso es un grado de deshidratación grave, severa. Vamos a irnos a los ojos, ahí vamos a ver si sus ojitos están hundidos y sobre todo vamos a mirar el tono ocular, cómo está el tono ocular del bebé y si llora vigorosamente y no está secretando ninguna lágrima.
la boca y la lengua, pues vamos a ver las mucosas, si están húmedas, si están secas. También debemos tener en cuenta si acabo de beber algo o no, pues para hacer una buena evaluación. Y la sed, con respecto a la sed, pues si el bebé o el niño beben ávidamente por el agua, entonces le pasan el agua y mejor dicho, se la toma toda de una vez. En la piel vamos a ver si está pálido, si tiene una apariencia moteada, si está cianótico. Ya yéndonos al pulso y al llenado capilar, entonces si dura más de 4 segundos el llenado capilar, si el bebé o el niño están en taquicardia. La respiración, si presenta taquipnea. El pliegue cutáneo también va a ser muy útil, entonces lo que hacemos es tomar la piel, así como vemos en la imagen, y miramos si se retorna después de 2 a 4 segundos o lo hace inmediatamente. Para la diuresis miramos si el bebé o el niño han dejado de orinar o han orinado más poco en las últimas horas. Bueno, y la siguiente pregunta era, ¿cuáles son los signos más objetivos para evaluar el grado de deshidratación? Entonces, dentro de todos los signos que les mencioné, los más objetivos son el estado de conciencia, el pulso, el llenado capilar y la diuresis. Y bueno, aquí les tengo esta tabla para que nos quede como más claro gráficamente. Entonces, si es leve, moderada o grave la deshidratación, entonces de arriba hacia abajo vamos a evaluar todos los signos que ya les mencioné. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los neonatos, pero entonces en este punto es importante aclararles que pues los neonatos tienen una fisiología casi que totalmente diferente pues a los niños más grandecitos, entonces vamos a ver como generalidades y lo que se debe tener en cuenta al momento de la reposición de líquidos en neonatos. Entonces comenzamos teniendo en cuenta que los diferentes grados de prematuridad se van a definir o por la edad gestacional o por el peso al nacer, pero el uso del peso al nacer para determinar el grado de la prematuridad podría inducir a error, ya que el bebé puede ser demasiado pequeño o demasiado grande para la edad gestacional. Entonces, pues acá en esta tabla podemos encontrar que el prematuro tardío va a ser de 34 a por debajo de 37 semanas, según la edad gestacional. Pretérmino moderado de 32 a 34 semanas, muy prematuro va a ser por debajo de las 32 semanas y extremadamente prematuro va a ser por las 28 semanas. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, los cambios en la fisiología del neonato pues van a ser un poco más marcados en este caso. Entonces hay que tener en cuenta que después del nacimiento estos niños van a tener una diuresis fisiológica del líquido extracelular, que esta va a resultar en una pérdida de peso durante la primera semana de vida. Entonces, la magnitud de la diuresis y la pérdida de peso van a disminuir con el aumento de la edad gestacional. Esto es importante tenerlo claro. La pérdida de peso normal va a variar entre los bebés y puede llegar a ser aproximadamente del 10 al 15% en los prematuros y del 4 al 7% para los bebés que nacen a término y son amamantados en el primer día de vida. La diuresis postnatal va a ser de aproximadamente 1 a 3 mililitros por kilo por hora en los recién nacidos a término y pues en los prematuros va a ser mucho menor. En unos estudios que se realizaron, unos estudios prospectivos, donde participaron lactantes de muy bajo peso al nacer, es decir, como veíamos ahorita, por debajo de los 1500 y extremadamente bajo peso al nacer, por debajo de los 1000, se señalaba que los recién nacidos prematuros se presentan 3 fases que son consistentes con los cambios de agua y sodio según el día de vida. Entonces, la primera fase es la fase prediurética, que se presenta en las primeras 24 horas de vida y se va a caracterizar únicamente por oliguria. En segundo lugar está la fase diurética y natriurética, que se presenta de 2 a 3 días de vida y se va a caracterizar por aumentos tanto de la diuresis como las pérdidas de sodio. En esta segunda fase se menciona que se piensa que se absorbe el líquido pulmonar y por esta razón aumenta el volumen extracelular y pues esto va a conducir a un aumento en la producción de la orina. Y en la fase postdiurética, que va a ser de los 4 a los 5 días de vida,
se va a presentar una diuresis variada que va a depender de los cambios en la ingesta y pues de todos los líquidos en comparación a los días anteriores. Siguiente, por favor. Entonces, como ya habíamos mencionado, las fuentes de pérdida en los neonatos también van a ser principalmente por el riñón, por la piel y por los pulmones. Entonces, después del nacimiento, la mayoría de todos los recién nacidos van a mostrar un volumen urinario bajo, es decir, va a estar por debajo de 1 mililitro por kilo por hora, esto en el primer día de vida, pero después de las 24 horas de vida, la producción de orina va a aumentar y va a llegar a ser aproximadamente de 45 mililitros por kilo por día. En cuanto a la pérdida por la piel, pues la evaporación a través de la piel va a provocar grandes pérdidas de agua que van a ser insensibles, como habíamos visto, y pueden ser estas pérdidas excesivas en los lactantes de muy bajo peso al nacer o prematuros por debajo de las 28 semanas, que pues por lo que ellos tienen una piel muy fina, entonces esto va a generar un aumento de la permeabilidad de la piel que va a generar un mayor porcentaje de pérdida. Y además de este aumento en la permeabilidad de la piel, también se va a ver involucrada la relación área de superficie-volumen, que pues está relacionada con el peso corporal. Finalmente, también las pérdidas respiratorias pues se presentan inicialmente con la humedad ambiental que es típica de la sala de recién nacidos. Siguiente. Finalmente, para la evaluación y las consideraciones de la reposición de líquidos en neonatos, pues sabemos que la evaluación comienza con el examen físico, pues es una evaluación detallada y general del paciente donde tenemos que incluir la determinación de la edad gestacional y ya de la edad postnatal, ya que estos factores pues son los principalmente implicados en el grado de las pérdidas de agua, como hemos estado hablando. Otros factores que influyen también en estas pérdidas pues van a ser la pérdida de integridad de la piel si tienen uso de aire humidificador y pues también tener en cuenta que en el examen ya también se deben incluir el pesado diario de los niños, verificar los signos de estabilidad cardiovascular como la frecuencia cardíaca, presión arterial y llenado capilar, y pues el estado de hidratación que como lo mencionaba mi compañera, depende de la turgencia de la piel, el estado de la membrana mucosa y principalmente la plenitud de la fontanela anterior. También como consideraciones aparte, pues tener en cuenta que los lactantes extremadamente prematuros, es decir, por debajo de las 28 semanas, pueden perder hasta 100 a 125 mililitros por kilo por día. Esto pues según las pérdidas insensibles durante los primeros días de vida. Los bebés que están más maduros, es decir, que nacen entre las 28 y 30 semanas, se dice que ellos perderán del 50 al 70 mililitros por kilo por día, también por pérdidas insensibles. Hay que tener en cuenta que en los recién nacidos se suele administrar una concentración de glucosa del 10%, esto para proporcionar los requisitos normales de glucosa que son de 4 a 7 miligramos por kilo por minuto. Y los lactantes que son extremadamente prematuros, pues teniendo en cuenta que estos pueden ser intolerantes a la glucosa, deben recibir una concentración de glucosa del 5%, pues pensando en esta complicación. Para los bebés que son extremadamente prematuros, como les dije, por debajo de las 28 semanas y que en estos casos reciban aire humidificado, en estos el requerimiento, en estos el requerimiento va a ser de 90 a 120 mililitros por kilo por día hasta el día 2, o sea, desde el momento del nacimiento hasta el día 2. Para los bebés más maduros, nacidos entre la semana 28 a 34, que están recibiendo cuidados en una incubadora humidificada o que reciben terapia respiratoria con gas humidificado, los requerimientos son de aproximadamente 80 mililitros por kilo por día. Y en los bebés que nacen después de la semana 34, los requerimientos, pues estos no van a recibir líquidos enterales y en estos los requerimientos van a estar de aproximadamente 60 a 80 mililitros por kilo por día. Bueno, los invitamos a que vayan a la siguiente pregunta y bueno, ¿de cuánto es el bolo inicial que se debe pasar a un paciente en shock? 20 cc por kilogramo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces ahora les voy a hablar de la reposición en pediatría, un paso a paso para que
si tienen dónde anotar o algo así, lo tengan presente y así ahorita para hacer el ejercicio ya tengamos todos los pasos. Entonces, primero debemos preguntarnos si ese niño realmente necesita líquidos. Entonces, aquí están las indicaciones. Está en un estado de choque, tiene un hilo intestinal, no tolera la vía oral, tiene alteración de la conciencia o tiene una pérdida de peso continuada a pesar de administrar líquidos, una inminencia de shock o fracaso a la terapia de rehidratación oral. Todo esto me da para decir sí, necesita líquidos, entonces lo que voy a hacer es monitorizar el ritmo, poner los líquidos, sí, los accesos intravenosos si necesita otros medicamentos y en dado caso que necesite el oxígeno, pues ponerle el oxígeno. Después vamos a evaluar qué tipo de solución debe usarse. Entonces, el recién nacido sí necesita glucosa, como ya lo explicó mi compañera. Le vamos a poner pues dextrosa al 10% con 30 cc de natrol en 500 cc. Si es un lactante, también necesita glucosa. Aquí vamos a usar la solución dextrosa al 5% con 20 equivalentes de sodio en 10 cc. Y ya si es un niño que es más de 18 meses o pesa más de 15 kilogramos, no va a necesitar glucosa y el tipo de solución preferiblemente es una isotónica, ya sea solución salina o lactato de Ringer. Entonces, después de, bueno, ya esto lo vamos haciendo como toda la vez, pero lo siguiente que vamos a hacer es mirar, ¿el paciente está en shock o no? Bueno, eso ya lo hemos mirado. Y si en dado caso que el paciente esté en shock, vamos a pasar un bolo de solución salina de 20 cc por kilogramo. No mejora, necesita segundo bolo y nada que mejora, pues pensamos en usar un vasopresor. Lo tercero que vamos a hacer es calcular las pérdidas previas. ¿Con qué? Para eso les explicaba el grado de deshidratación. Bueno, aquí es importante saber que podemos usar dos fórmulas, ya sea la de Holiday-Sekar o la de superficie corporal, y pues según el grado de deshidratación del niño y el peso, pues vamos a calcularle. Ahorita con el ejercicio ya ponemos en práctica esta tabla. Y aquí les tengo también la fórmula para la superficie corporal, que pues si lo vamos a hacer por superficie corporal necesitamos saberla, que es el peso por 4. Cuando ya haya resuelto eso, le sumo el 7 y eso lo divido sobre el peso más 90. Para la terapia de mantenimiento también puedo hacerlo por Holiday-Sekar o superficie corporal, depende del peso del niño y si lo voy a dejar mililitros por kilogramo día o mililitros por kilogramo hora. Bueno, ahora sí para poner en práctica lo que les acabo de explicar, entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ojalá todos tengan donde anotar para que lo vayamos haciendo a la vez y vayamos mirando. Entonces, es un paciente de 5 años con cuadro clínico de apendicitis y al examen físico, pues todos los signos, tiene una deshidratación grado 2, tiene taquicardia, mucosa oral seca y pesa 20 kilogramos. Entonces, primero vamos a mirar, ¿necesita líquidos este niño? Sí los necesita porque no tolera la vía oral y no lo puedo reponer por vía oral. Vamos a mirar el tipo de solución, ya este niño tiene 5 años y pesa más de 15 kilos, le vamos a pasar solución salina. Y siguiente, vamos a mirar, ¿está en shock el niño? No, no está en shock, entonces pues no necesita el bolo inicial de 20 cc por kilogramo. Ahora vamos a calcular las pérdidas previas. Entonces, primero la superficie corporal. Ahí está la fórmula para que lo hagan ustedes solos. Entonces, el peso por 4, lo que les dé, más 7, y todo eso dividido entre el peso más 90. Entonces, voy a darles unos segundos para que ojalá lo vayan haciendo. Entonces, 20 por 4, eso que les dé, le suman 7 sobre 20 más 90. Bueno, eso nos da 0.79, esa es la superficie corporal de este niño. Ahora vamos a calcular, teniendo en cuenta que él tiene una deshidratación grado 2 y lo estamos haciendo por superficie corporal, pesa más de 10 kilogramos, entonces vamos a poner 600 cc por metro cuadrado. Entonces deben multiplicar 600 por 0.79. Eso les da 474 cc. Entonces ya sabemos que le vamos a poner 474 cc para reponer las pérdidas previas. Ahora vamos a calcularle los líquidos de mantenimiento. Como lo estamos haciendo por superficie corporal y el niño pesa más de 10 kilogramos, vamos a pasar 1200 a 1500 cc por metro cuadrado día. Eso nos da
1500 por 0,79 nos da 1185 cc. Ya tenemos nuestras pérdidas previas, nuestros líquidos de mantenimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos dos valores para mirar el cálculo total. Entonces, 474 más los 1185 de líquidos de mantenimiento nos dan 1659 cc por día. Y podríamos dejarlo así, pero vamos a calcularlo en las 24 horas. Vamos a pasar primero 8 horas, una cantidad en las primeras 8 horas y lo que falte en las siguientes 16 horas. Por eso vamos a coger ese resultado, lo dividimos entre 2, nos da 829 cc. Y pues ya eso lo calculamos, lo dividimos en las primeras 8 horas, nos da 103 cc por hora, y en las siguientes 16 horas nos da 50 cc por hora. Y pues finalmente la orden médica que vamos a dejar es solución salina, pasar 103 cc por hora en las primeras 8 horas, y luego 50 cc por hora en las siguientes 16 horas. Eso es básicamente lo que teníamos que hacer. No sé si tienen alguna pregunta del ejercicio. Es un paso a paso, espero que haya quedado claro. Sí, yo tengo una pregunta. Uh-huh. También para el profe, pues, el profe, ¿qué opina de la diferencia entre pasar el líquido en 24 horas o pasarlo, pues, dividido entre las 16 y las 8 horas? Hay profes que les gusta, hay otros que no, entonces quisiera saber realmente en qué afecta pasarlo en 24 horas o dividirlo en 8 y 16. Bueno, antes de contestar, yo quiero oír quién quiere contestar. Yo, por supuesto, la voy a contestar, pero quiero oír si alguno de ustedes se anima a contestar esa pregunta. Pues, digamos, dentro de lo que yo leí y he visto, es que es mejor pasar, como dejar todas las operaciones hechas las 8 y las 16 horas, para que en el momento la jefe pueda como estar pendiente de eso, ¿sí? Digamos, lo que yo leía también era que como hay los cambios de turno cada 12 horas, entonces sí, a veces como que llegan y miran como, ay, sí, tiene tanto por día, entonces es mejor que ella sepa, sí, las primeras 8 horas tiene tanto y las siguientes 16. Pues esa era una de las razones. No, pero creo que, no sé si entendí mal la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Daniela Ferro. No sé, Daniela, si yo te entendí mal. Lo que tú estás preguntando es que hay algunas personas que el cálculo de los líquidos que les da en total para las 24 horas, lo dividen en 24 horas y lo pasan durante las 24 horas, lo que les dé. Otras personas dividen eso en 2 y pasan la mitad en 8 y la otra mitad en 16. ¿Esa es la pregunta? Sí, doc, o sea, ¿cómo en qué diferencia terapéutica habría para el paciente o yo por qué elegiría el uno o el otro? Listo, es que tu compañera nos estaba diciendo algo distinto, que también vale la pena mencionar. Tu compañera estaba contestando que para cuestiones prácticas y de enfermería, que es mejor dejarle las órdenes de las 24 horas, entonces decirle, pásale 105 cc por hora las primeras 8 horas y luego pásale 55 cc por hora en las otras 16 horas. Mira que son dos cosas diferentes. Entonces, la primera, que es la pregunta que tú haces, no, uno cuando está hidratando, está frente a un paciente crítico que tienes que hacerle una reanimación hídrica rápida y no puedes durarte 24 horas para lograr hidratarlo, excepto, que eso no sé si lo van a hablar al final, en los niños que le estamos corrigiendo una hiponatremia o una hipernatremia, que ahí sí la reposición tiene que ser mucho más lenta, porque si lo hacemos rápido podemos tener problemas, por ejemplo, mielinolisis póntica. Pero en el 90% de los casos que lo que estamos es corrigiendo deshidrataciones isonatrémicas, nosotros tenemos que hacerle una reanimación hídrica rápida. Entonces, si los líquidos que le calculamos se los voy a calcular para 24 horas, me estoy demorando mucho tiempo en recuperar ese niño y seguramente no voy a lograr mis objetivos rápidamente. Entonces, lo que se recomienda es que los líquidos que tú le calcules, la mitad de esos líquidos que le calculaste se los pasas en 8 horas y la otra mitad
En teoría se los pasas en el resto de 16 horas que faltan para completar las 24. Pero entonces ahí hablo lo que estaba diciendo tu compañero. En teoría, porque eso que tú acabas de decir es lo que hace todo el mundo y eso está mal. Cuando uno está hidratando niños, uno tiene que estar encima del niño. ¿Cuál es el problema? Que la gente hace el cálculo y dice eso. Entonces pásale 100 cc en las primeras 8 horas y luego 50 cc en las otras 16 horas y voy y me acuesto a dormir. Y cuando yo estoy hidratando un niño, esto es dinámico, esto va cambiando. Eventualmente, no sé, el niño que tú tienes en urgencias porque tiene diarrea y vómito, tú lo encuentras con deshidratación grado 2 y cuando lo evalúas inicialmente y tiene una diarrea de altísimo gasto y además vomita y además tiene diarrea y además tiene fiebre y a las 4 horas puede estar mucho peor y yo ya le dejo con las órdenes para las 24 horas y me fui a dormir. O lo contrario, el niño dejó de hacer diarrea, le pasó el vómito porque ya le empezaste a hidratar y simplemente el hecho de que se le corrija la acidosis metabólica por la hidratación inicial ya hace que el niño no vomite más y de pronto empieza a tolerar vía oral y a las 4 horas ya está hidratado y yo sigo con mi chorrero de líquidos que le había calculado para 24 horas y al otro día llego y lo encuentro hinchado. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que, claro, en el papel hagamos los cálculos como los acabaron de enseñar ustedes, pero a estos niños yo tengo que hacerles balances hídricos cada 4 a 6 horas para ver en qué voy. Y en 4 horas yo lo vuelvo a examinar y vuelvo a hacer todo como si acabara de llegar. Y perfectamente yo en 4 horas puedo decir, no, listo, ya, empieza a enviar a líquidos en los líquidos porque ya el chino se mejoró. O al contrario, decir, no, este niño sigue mal, ya no está en una 2, está en una 3. Entonces vamos a recalcular los líquidos. Entonces es algo dinámico. Pero en resumen, para que no nos enredemos tanto, para contestar tu pregunta, sí, la idea es que cuando yo estoy hidratando, estoy haciendo una reanimación hídrica, por lo tanto ese niño tengo que hidratarlo rápidamente, mejorar todo su estado ácido base, mejorar su estado de hidratación, su glicemia, todo esto, y esto lo hago dividiendo los líquidos que le calculé para 24 horas en 2. La mitad se lo paso en 8 horas y la otra mitad, en teoría, en el resto de tiempo, pero digo en teoría porque yo lo voy a estar mirando cada rato y voy a ir viendo cómo los voy a ajustar. Ese es el niño que está deshidratado. Hay otro paciente que no está deshidratado, pero yo le tengo que poner líquidos. Entonces el paciente que está sano, completamente sano, y como yo les digo a los que hemos hecho este seminario presencial, lo voy a operar de la nariz. Entonces el niño llega a las 8 de la mañana para su cirugía de la nariz, sanito, perfectamente, pero en ayuno, por supuesto, porque va para cirugía. Y ese niño, por X o Y razón, se le demora la cirugía, no llegó al anestesiólogo, no le dieron sala y pasaron 16 horas y no le hemos hecho nada, pero lo tengo en ayuno. Si a ese niño yo no le pongo líquidos, a 16 horas va a estar deshidratado. Entonces a ese niño le tengo que poner líquidos. Pero ese niño que es sano, ese sí yo le voy a poner los líquidos durante 24. El cálculo que yo le haga de líquidos, que ese niño, por ejemplo, le voy a calcular solamente el mantenimiento, porque no le tengo que calcular pérdidas previas, porque pues no está enfermo. Ese mantenimiento que le voy a calcular, se lo reparto en 24 horas, porque a ese niño no tengo ningún afán de hidratarlo, porque no está deshidratado. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, continuemos o no sé si tienen otra pregunta hasta acá. Parece que no. Bueno, si quieres Bien, continúa y al final oímos preguntas. listo. Bueno, pues igual aquí ya terminábamos con la reposición hídrica y pues les queríamos dar las gracias y teníamos esta frase también, que es en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños, enfatizando en el cuidado a la hora de poner los líquidos en pediatría. Cada niño pues puede salvar la vida o pueden afectar más la salud del niño. Bueno, muy bien, muy bonita la presentación, muy bonita la forma como lo hicieron. Me gustó la bibliografía, yo estuve pendiente de la bibliografía que estaban hablando y miré muy detalladamente cada una de las diapositivas. Quiero que me pases un segundito, muéstrame las últimas y te digo cuál.
que hay una que me parece que si no sé si tenga un error o los puede confundir un poquito. Déjame ver las últimas donde ya estás poniendo los cálculos de los líquidos. Ya la pongo, ya la pongo. ¿El ejercicio no? El paso a paso. Sí, esa. No, esta. Listo. Se me fue. Ya está cargando, ya. Listo. Bueno, mira, esta se puede presentar para confusiones. En la parte inferior, donde dice qué tipo de solución debe usarse, decimos que en los recién nacidos y en los lactantes menores de 18 meses, algunos dicen de 2 años, siempre tenemos que usar destroza. ¿Por qué? Porque estos niños fácilmente, ante ayunos no tan prolongados, nos pueden hacer hipoglicemia. El recién nacido, sin ninguna duda. El recién nacido tiene un requerimiento metabólico alto. Generalmente necesitan entre 5 y 7 miligramos por kilo por minuto de destroza, mientras que los niños grandecitos generalmente necesitan 2 a 3 miligramos por kilo por minuto de destroza. Entonces, en el recién nacido no hay ninguna duda. En el lactante, generalmente hasta los 2 años, ayunos no tan prolongados nos pueden llevar a hipoglicemia. Entonces, no hay duda, esos niños se deben hidratar con dextrosa. Los niños mayores de 2 años ya no nos hacen hipoglicemia tan fácil, o mayores de 15 kilos. Entonces, estos niños realmente no tenemos mucho problema con el azúcar y le ponemos una solución salina o un lactato de Rinckey. Ustedes dirán, pues, ¿por qué no le ponemos solución salina? Perdón, ¿por qué no le ponemos destroza a todo el mundo si finalmente, pues, no pasa nada en que le sobre un poquito de azúcar? La destroza per se, solita, destroza en agua destilada al 5 o al 10%, es agua con azúcar. Eso es la destroza. Eso no tiene sodio, ni tiene potasio, ni tiene nada. Solamente tiene agua y azúcar. Acuérdense que en lo que sus compañeras nos dijeron al principio, el equilibrio y la osmolaridad de los diferentes compartimentos, específicamente del compartimento extracelular, es comandada, o la reina en mantener la osmolaridad es el sodio. Si yo tengo, no lo nombraron, pero se los digo, la fórmula de osmolaridad es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el nitrógeno ureico sobre 2.8. Esa fórmula nos tiene que dar más o menos alrededor de 280 a 310 milimoles por litro. Si yo hago mi fórmula, pongo 2 veces el sodio, y sabemos que el sodio normal en el espacio extracelular o en el plasma es de 135 a 145 milimoles por litro. 2 veces, y voy a coger la mitad, 140 para no enredarme. 2 veces 140 es 280. Miren que solamente con el sodio yo ya tengo la osmolaridad sérica. Más glucosa, eso no me importa mucho en niños normales, ¿no? En niños donde el azúcar está en 300, 400, 500, estoy hablando de cetoacidosis diabética, ahí sí estoy con una hiperosmolaridad muy importante. En niños con falla renal, donde tengo nitrógenos ureicos de 50, 60, ahí es importante. Pero en niños normales, el que nos llega todos los días con diarrea, realmente esa parte de la fórmula no importa tanto. Lo que importa es el sodio. Si yo le doy una destroza, volvamos a lo que estaba hablando al principio. Si yo le doy una destroza en agua destilada a esos niños, le estoy dando agua y azúcar. Ese chino lleva como 6 horas sin comer, vomitando, entonces tan pronto entra por la vena, de una vez la célula se me come el azúcar y me queda agua destilada. Y el agua destilada dentro del vaso que se hace, se va a repartir, porque como decías, difunde libremente por las membranas, como se distribuyen los líquidos corporales. Entonces, el 40% se me va a ir para el espacio intracelular, de ese 60%, estoy hablando de un niño grande, el 20% se me queda en el espacio extracelular
y de ese 20%, 15% al intersticio y solamente 5% al espacio intravascular, que es donde yo quería que se me quedara para expandir el volumen intravascular. Entonces, no me sirve. Pero además me acaban de decir que tengo que ponerle azúcar, entonces, ¿qué hago? No hay ninguna solución que tenga azúcar y además electrolitos. Entonces, esa la tengo que hacer yo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando ustedes ven en urgencias, que uno formula destroza en agua destilada al 5%, digamos en los niñitos lactantes grandecitos, 500 cc, porque es que la bolsa viene por 500 cc, y a eso le ponemos 30 milequivalentes de sodio, que en últimas, 30 cc de sodio, que en últimas son 60 milequivalentes en cada 500, es decir, 120 milequivalentes en un litro. Y generalmente le ponemos también potasio, a todo el mundo le ponemos 5 cc, es decir, 10 milequivalentes. ¿Por qué ese volumen? Porque eso hace que esa solución destrozada, que en principio es hipotónica, se nos vuelva un poquito isotónica, lo más parecido al plasma posible para que dure un poquito en el espacio intravascular y no se vaya a salir. Antes, hace unos años, utilizábamos una solución, lo que llamábamos una solución 1-1, que eran 19.5 cc de sodio, pero nos dimos cuenta que incluso esa solución seguía siendo hipotónica. Entonces, de pronto, no se nos salía muy rápido del espacio intravascular y no los hidratábamos también. Con 30 con 30 cc, la solución es un poco más hipotónica, un poco más isotónica, sin llegar a ser hipertónica. En los grandes no tenemos este problema de tener que de preparar una destroza con electrolitos, porque ya a este niño le podemos poner solución salina lactato de Ringer y ya el problema de la glucosa no es tan importante. Entonces ahí donde tú escribes que en el neonato sí hay que ponerle azúcar, de acuerdo, que hay que ponerle destroza al 10, de acuerdo, porque como les decía, los requerimientos de azúcar son muy altos, y ahí escribes que se le pone 30 cc de natrol por cada 500. Yo ahí en el neonato no estoy muy de acuerdo porque con el neonato tenemos que ser muy cautos con los líquidos y con el volumen. Con los neonatos yo no puedo poner una bolsa de 500 cc porque donde se me abra esa llave, lo encharco y lo llevo a edema pulmonar. Entonces, generalmente en los neonatos nosotros calculamos el sodio y el potasio que le vamos a poner en 100 mililitros, lo que tú le puedes bajar a un Boretrol. Entonces, simplemente es una regla de 3. Si tú dices, venga, un neonato necesita más o menos, bueno, depende del día también, porque el primer día no lo necesitan, el segundo día generalmente necesitan 1 o 2 mil equivalentes por kilo de peso, el tercer día de 2 a 3 mil equivalentes, luego a 4 y hasta, máximo hasta 5 a la semana. Entonces, dependiendo del día que sea, yo le tengo que dar a este niño 5 mil equivalentes por kilo en el día y pesa, estoy diciendo un ejemplo para hacerlo fácil, y pesa 3 kilos, entonces serían 15 mil equivalentes en los líquidos del día completo. Entonces, en cada 100 cc, que es lo que, en lo que yo voy a hacer la mezcla, ¿cuántos mil equivalentes hay que ponerle? Y simplemente esa es la orden médica. Entonces, destrozan agua destilada al 10%, 100 cc, más lo que me dio esa regla de 3 cc de natrol, o lo que haya dado, y pasar a tanto, calculando el goteo para el día. No, o sea, en neonatos no calculan los líquidos con la bolsa que viene de 500. En los lactantes, ahí sí lo hacemos con la bolsa de 500, pero ahí escriben 20 mil equivalentes de sodio en 10 cc. Eso es lo que es la presentación del natrol. O sea, la ampollita de natrol viene por 10 centímetros y si miramos, esos 10 centímetros tienen 20 mil equivalentes. Entonces, por eso es que me han oído decir que generalmente cuando yo hablo de mil equivalentes, cuando hablo de cc es la mitad de los mil equivalentes que le estoy calculando, porque pues es como viene la ampolla. No sé si es claro lo que terminé de decir. Sí, sí, señor. Gracias. De resto, todo perfecto. Quisiera cerrar y ya escucharlos y que pregunten lo que quieran preguntar con 2 cositas. Ojalá tengamos la oportunidad cuando estén por pediatría y cuando estén conmigo de que saquemos un tiempito cada vez que vayan y cuando vayan díganme y buscamos el espacio de hacer esto mismo pero hacerlo en vivo porque esto virtual es bien complicado y sacamos un papelito y lo hacemos en vivo, pero más o menos para que se vayan orientando. Generalmente yo siempre les digo, mire, lo práctico cuando ustedes están ya de turno en urgencias frente a un niño deshidratado, ¿qué van a hacer? Entonces lo primero que hay que hacer, de todo lo que ya saben y con esas bases que tienen, Holiday Segar o con superficie corporal o como quieran, apréndanse una. Si ustedes saben bien una forma de hidratar,
salieron al otro lado. Obviamente uno debería saber todas las formas y todo el cuento, pero con una que se sepan, yo quedo tranquilo porque se pueden ir al rural a hidratar niños. Entonces hay que saberse una fórmula. Segundo, hay que clasificar la deshidratación. Y hay miles de formas de clasificar la deshidratación. Mi consejo siempre es clasifíquenlo por clínica. Porque que perdió el 3, el 6 y el 9%, o que perdió si es menor de 10 kilos el 5, 10 y 15%. 15, 10 y 15% ¿de qué? Si no lo sabíamos cuánto era el peso previo. Entonces, ninguna mamá le llega a uno diciendo, es que ayer pesaba 15 kilos y hoy pesa 12, entonces ha perdido el, no sé, bueno, lo voy a poner más fácil. Ayer pesaba 10 kilos y hoy pesa 8, entonces ha perdido el 20%. Eso nadie llega diciendo eso. Entonces nos toca punta de clínica. Entonces, el examen físico es el que nos, y la historia clínica, por supuesto, es el que nos dice qué grado de deshidratación está. Y la forma más fácil es la siguiente. Grado 1 es cualquier persona que tiene aumento de las pérdidas. O sea, si yo tengo hace 3 días diarrea, 7 deposiciones diarias líquidas asociado a vómito, número de 3, y llego y el examen físico ustedes lo ven normal, por lo menos tiene grado 1, simplemente por haber tenido aumento de las pérdidas. ¿Qué más puede ser grado 1? Avidez o aumento de la sed. Con los niños tenemos ese problema, que los lactantes pueden tener mucha sed y no pueden llegar hasta el agua. Entonces a veces las mamás no se dan cuenta. Y la otra que podría ser el examen físico es de pronto las mucosas un poquito secas. Pare de contar. Eso es lo que voy a ver en deshidratación grado 1. Entonces, simplemente el hecho de tener historia, ya me lo clasifica como 1, o las mucosas secas, o avidez por el agua, y listo, no más. Aquí en este seminario, en esta revisión, solamente vamos a hablar de hidratación endovenosa, que realmente es en lo que a veces nos enredamos. Ya el plan A y plan B, según las IEPI, lo veremos después. Eso sí no tiene mucho misterio. A ustedes les enseñan que entonces, dependiendo el peso, son 10 o 15 cc cada, no se aprendan eso. Realmente un niño que va a ponerle plan A, plan B, le da un fresquito de suero, le da una copita, porque si le dan el suero de una o se lo echan en un tetero, se lo van a vomitar, eso es horrible. El niño que esté deshidratado de verdad se lo va a tomar con avidez, y el que no esté tan deshidratado lo va a rechazar. Entonces uno les da copitas de a poquitos, una copita cada 5 minuticos y va viendo cómo tolera. Eso no tiene mucho misterio. Pero en la endovenosa, entonces, volvemos otra vez a la clasificación por clínica. Entonces ya salimos de la grado 1. La 2 y la 3 me confunden. Con la 2 y la 3, a veces no sé si es 2, a veces no sé si es 3. No, es muy sencillo. La 2 es la que tiene toda la semiología. Y siempre acostúmbrense a hacer el examen en un orden para que no se les quede nada por fuera. Entonces siempre empiecen de arriba para abajo, de abajo para arriba, como ustedes quieran, pero en orden para que no se les olvide. Entonces si yo empiezo de arriba para abajo, arranqué por la cabeza. Entonces en la cabeza, la fontanela, deprimida. Sigo bajando, los ojos hundidos, llanto sin lágrimas, seroftalmía, o como decían ustedes, eso es un truquito bien importante, disminución del tono. Uno simplemente les picha el ojo, les pichan los ojos de a poquito, pasito por supuesto, a todos los niños para que aprendan cómo es el tono ocular de un niño hidratado, y cuando toquen un niño deshidratado se van a dar cuenta cuál es la diferencia de la disminución del tono ocular. Seguimos bajando, en la nariz pues no hay nada, en la boca, entonces ahí en la boca nuevamente mucosas secas, ya saliva filante, ustedes meten la mano en la boquita y se les moja de saliva y van a tratar de romper esa saliva y no se rompe, es como pegachenta, como pegachenta. La lengua seca, como la lengua de un lorito. Seguimos bajando, en el cuello no hay nada, seguimos bajando, en el tórax, taquicardia, pero entonces asterisco a la taquicardia, porque entonces alguien por allá debe estar pensando, pero es que taquicardia es de grado 3. No, taquicardia es de grado 2. Obviamente cogiendo un niño que no esté llorando, que no esté con fiebre, o sea, todo lo que le puede dar taquicardia tenemos que evitarlo, o sea, eliminarlo para que realmente expliquemos que la taquicardia es por la deshidratación. Seguimos bajando, entonces en el abdomen, el pliegue abdominal, que demore más de 2 segundos en volver. Ojo con los niños desnutridos. Los niños desnutridos pueden hacer pliegue mucho antes, incluso pliegue en el tórax sin estar tan deshidratados. Entonces, los niños desnutridos son un capítulo aparte. Seguimos bajando en genitales, la oliguria. Las mamás son sabias. La mamá le dice a uno cuando realmente el niño está orinando menos de lo normal
o está mojando menos pañales? Esa es una buena pregunta para los lactantes. Normalmente el niño moja, no sé, 3, 4 pañales en el día, en la noche, y la mamá lo siente pesado y le dicen a uno, mire, anoche pasó toda la noche y el pañal seco por la mañana. O uno ve que la orina está concentrada, que está mucho más amarilla de lo normal. Seguimos bajando y en extremidades la perfusión distal. Entonces, ¿cómo diferencia la 2 de la 3? Recuerden que en los niños el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, a diferencia de los adultos. En los adultos es importante las resistencias vasculares periféricas, los vasos de capacitancia. En los niños realmente uno mantiene el gasto cardíaco a punta de frecuencia. Es decir, que si yo estoy en un estado de estrés porque estoy bajito de líquidos, lo primero que yo hago es aumentar mi frecuencia cardíaca para poder mantener la perfusión distal a los órganos importantes. Es lo primero que hago. Entonces yo voy a encontrar taquicardia tempranamente en la deshidratación. En el grado 2 ya estoy con taquicardia. Pero cuando esa taquicardia, y aquí ojo, porque esto es la diferencia entre 2 y 3, cuando esa taquicardia no es capaz de compensar el estado hemodinámico o de compensar el gasto cardíaco, de mantener el gasto cardíaco más bien, ya se me volvió grado 3. ¿Cómo sé yo que esa taquicardia me está manteniendo el gasto cardíaco? Porque me mantiene la tensión arterial, me mantiene la perfusión distal, me mantiene el llenado capilar y también me mantiene el estado neurológico. Pero si yo empiezo a ver que a pesar de que está taquicárdico, está poniéndose hipotenso, el llenado capilar está lento, la perfusión distal está disminuida, los pulsos son filiformes o disminuidos, o el niño está tendiendo a ser somnolense, ya se me volvió grado 3. Esa es la diferencia. Perdón. Entonces, ya sabiendo si es 1, 2 o 3, entonces ya puedo arrancar con mis líquidos. Entonces, ¿qué le voy a poner? Siempre un mantenimiento, porque para vivir yo necesito mantenimiento. Entonces, siempre le ponen el mantenimiento. Y después de calcular el mantenimiento, o simultáneamente, van a calcular, según el grado de deshidratación, lo que le corresponde por pérdidas previas. ¿Cuál fórmula? La que quieran. Lo importante es que se sepan una. Ya teniendo lo que le voy a poner por pérdidas previas y lo que le voy a poner por mantenimiento, sumo eso y de esa suma, la mitad se la pago en 8 horas y la otra mitad se la paso en el resto, pero ojo lo que dije al principio, evaluando al niño cada 4, cada 6 horas, porque de pronto en 4 horas me toca cambiar completamente el estado el plan de hidratación. Y por último, ya para dejarlos hablar a ustedes, bolos. ¿Cuándo pongo bolos? El bolo realmente se usa para expandir rápidamente el volumen intravascular. El bolo no es para dilatar. El bolo es para ese niño que estemos con la alarma prendida porque no le está llegando suficiente sangre al riñón, al cerebro, al corazón, en las suprarrenales, porque el volumen intravascular está colapsado. Tengo que expandir el volumen intravascular. Entonces, primero, el bolo siempre tiene que ser de una solución isotónica. ¿Con destroza? No, la destroza ya supimos que es agua, o sea, eso se me va a salir rapidísimo. Entonces tiene que ser o lactato de Ringer o solución salina o los coloides que nombraban ahorita. Lo que pasa es que eso, pues en urgencias o en lo que mayormente vemos que es la deshidratación por diarrea, pues no es lo importante. Pero bueno, hay situaciones especiales. El niño que viene con una hemorragia aguda, pues lo que voy a poner es sangre. El niño que viene quemado, eventualmente le voy a poner una gelatina o le voy a poner un albúmina. O sea, todo depende. Pero en el común y corriente, solución salina y lactato de Ringer. ¿De cuánto el bolo? 20 cc por kilo. Entonces le pongo el bolo. ¿En cuánto tiempo? En lo que pase. 15 minutos, 20 minutos. Y estoy pendiente, bueno, en deshidratación grado 3, que necesito expandir el volumen intravascular, no hay duda. Y estoy pendiente que esos signos que estaba viendo para clasificarlo como 3 me empiecen a mejorar. Entonces, ¿qué? Que empiece a orinar, que mejore la tensión arterial, que mejoró la perfusión distal, que mejoró el llenado capilar. No pasó nada, otro bolo. Siempre les dicen no pase más de 3 bolos. No, uno puede pasar los bolos que quiera. Lo que pasa es que después de 3 bolos, ya tiene que prendérseme la alarma y decir, oiga, esto apunta a líquidos, no mejoró. Una de dos, o estoy en falla renal y por eso no me mejora, y ya la falla renal no es solamente renal, sino renal, sino que además, o también puedo tener una disfunción de bomba y necesito de sinotrópico. Y entonces me toca empezar con inotropía.
pero los líquidos uno puede seguir. Riesgo de que haga edema pulmonar, por supuesto, pero pues se lo manejo. O sea, realmente hay que ver qué es más importante. Entonces, el bolo generalmente de 2, se pasan 2 o 3, con 3 uno generalmente ya logra lo que está buscando, que es diuresis y mantener el estado cardiovascular. Y si no, pues tiene que pensar en otra cosa. Entonces, cuando pasa bolo, lo mismo. Hacen el raciocinio. Venga, el chino está taquicárdico y está un poquito hipotenso. Tiene la diuresis disminuida en el límite inferior o la orina está concentrada. Pues no espere que entre a grado 3. Pásele un bolito que seguramente va a mejorar el espacio intravascular, se va a sentir mejor el niño y ahí se arranque a hidratar. Listo. No sé, creo que es lo global. De resto, pues creo que todo estuvo muy claro. Ahora sí los escucho con sus dudas y sus preguntas. Doc, pues creo que todo estuvo muy claro. No sé los demás. ¿Ninguno tiene una pregunta?